Y estamos en Puerto Bajo de las Sombras. Vamos a arrancar una de las experiencias más increíbles que se puede hacer acá en el glaciar. Vamos a hacer la caminata del Big Ice. Es la más larga, dura 3 horas y media sobre el hielo. Sí, en realidad es más porque después tenés que caminar en un bosque. Así que bueno, vamos a contarles a ver qué tal es el grado de intensidad, porque la mayoría viene por el mini trekking, que es el más conocido, que es para todas las edades. Esto es como que requiere un poco más de exigencia, así que les vamos a estar contando qué tal, como para que lo tengan en cuenta. Al momento de hoy sale 36.500, lo vamos a pasar a dólares porque esto, como saben, se actualiza todo el tiempo. Ahora nos vamos a subir al barco, una pequeña navegación hasta descender, y ahí empezamos a caminar. Y bueno, les vamos a ir mostrando todo, pero bueno, estamos muy ansiosos por Yo estoy nerviosa. por esta experiencia que todos dicen que es increíble. Así que bueno, vamos a caminar el glaciar. Bueno, empezamos la excursión del Big Ice, ya estamos caminando. Miren lo que tenemos detrás nuestro. Increíble, increíble. A la par, caminando a la par del Perito Moreno. Yo estoy muy nerviosa. Belleza. Está nerviosa porque le dijeron que dura 7 horas. y bueno, la otra dura 4, creo. Pero claro, son 7 horas en que uno para a sacar fotos, se pone los grampones. Para comer, porque vamos a comer arriba del hielo. Así que bueno, esta experiencia es una locura. Veremos cómo llegamos y les vamos a contar qué tal nos va yendo en el camino. El glaciar Moreno, al estar en equilibrio, provoca en algunas ocasiones formar un dique natural contra la península Magallanes, que es donde vienen ustedes de pasarela. El glaciar, al montarse ahí todos los años, en algunas ocasiones logra tapar, impide el paso del agua del Brazo Rico a desaguar por el resto, conectarlo con el resto del lago argentino. Lo desconecta. Brazo Rico y Brazo Sur se desconecta del resto del lago. ¿Y qué tal? No. Tener el glaciar ahí es hasta emocionante, te digo. Sí, realmente es emocionante. Increíble. Se te pone la piel de gallina. Totalmente. Miren, o sea, estamos caminando a la par del glaciar. El día que es encima planchado el agua. No digas más, porque se levantó que está diciendo que está planchado. No, es que acá, o sea, lo normal es que haya viento y bueno, no lo voy a nombrar de vuelta, porque está demasiado increíble el día. No se puede creer este lugar. Están las perneras con 2 colores. Fíjense lo que yo hago, y ustedes hacen lo mismo. ¿Sí? Y ahora ya estamos con cascos, sí, pusimos arneses, estamos en lo que es los domos. Desde acá arranca el mini trekking, o sea, el mismo camino que hicimos hasta acá lo hace también el mini trekking, pero ellos ya suben por acá y nosotros seguimos caminando para ir más adentro del glaciar. Así que bueno, esa principalmente es una de las primeras diferencias. Esto funciona así, mira. ¿Agarras así? Sí. Ya, bueno, te voy a mostrar, agárrate uno. Apretas primero acá abajo. Sí. Perfecto. Si no, no va a abrirte. ¿Sí? ¿Se entiende? Te explico a todos. ¿Y dónde se engancha esto? Tienes opción en un costado del arnés. Bueno, miren, allá quedó la entrada de donde veníamos. Ahí, si se ve, están caminando los del mini trekking. Y bueno, nosotros hacemos todo esto. Y vamos a seguir avanzando hasta allá, metiéndonos más adentro del glaciar. Todo esto queda desconectado cuando el glaciar forma un dique. Y empieza a haber un desnivel entre este lado y el otro. ¿Vieron la diferencia de color en el agua? Sí. Que esto está más turbio y esto está más turquesa. Sí. Es por la cantidad de sedimento que le queda acumulado con poca circulación. Y esto se disipa, ese til, en mucho más agua.
¿Cómo venimos? Acá estamos subiendo a un mirador. Esta es la parte parece más exigente porque estamos subiendo bastante. Seguramente hay unas vistas increíbles. Allá va todo el grupo. Así que bueno, son 5 minutos. Pero si ven que se cansan y no llegan, lo bueno es que pueden parar a mitad de camino y quedarse con un guía. Con vista a todo el glaciar increíble. Recién veíamos chiquititos a los que estaban haciendo el mini trekking. Estamos a 180 metros de altura, eso fue lo que subimos. Y bueno, como les decía, es un poco exigente, un poquito. ¿Qué pasa? Así. No, pero no es la muerte. No es la muerte, ella paró un poquito. Recuperaron energías y siguieron. Y si ves que no llegas, te puedes quedar a mitad de camino. Obviamente no tenés las mismas vistas, está bueno hacer el esfuerzo, pero bueno, pueden llegar, pueden como no, pero si no se pierden esto que es una vista de todo el glaciar y la verdad que es increíble. Bueno, y última subida antes de llegar al domo. Cuesta un poquito, pero ya estamos por llegar y de ahí salimos hacia el glaciar. Bueno, ya hicimos nuestra segunda parada, recuperar energías. Acá los chicos tienen unas barritas de cereal, igual nosotros trajimos unas viandas que la verdad que están buenísimas, con sándwiches y granola y demás, así que recuperamos un poco de energía, agua, todo. O sea, es clave traerse todo porque acá no te dan nada, o sea, tenés que comer. Así que ahora sí, me pones en la mano y empieza el glaciar. Acá ya empezamos a poner tampones para empezar a subir al glaciar. ¿Cómo estamos, Sol? Muy bien. Más de caminar con los pies separados, ¿sí? Es usar toda la base del crampón sobre el hielo al mismo tiempo. O sea, no piso una parte y después el resto, sino piso todas las puntas, ¿está? Y ahora sí, ya caminando por el glaciar. Miren lo que es esto. Increíble. ¿Y Sol? Vengo bien por ahora. Una locura, ¿no? Una locura total. Mirá esto. Gente real, que esto no se puede creer. Se me va a secar la boca porque vengo así. Es una cosa de locos. Miren estos colores. ¡Ole! Paso largo. La superficie del hielo, así porosa, no es la textura natural que tiene el hielo. Si venimos en invierno, además de que puede haber nieve, la textura del hielo es duro como el vidrio, ¿sí? Entonces, esto que está poroso es debido a la erosión que va sufriendo la superficie. Que la superficie del hielo va modificándose de acuerdo a la época del año debido a la erosión que sufre con la temperatura mayor y el viento que erosiona y lo deja así fácil de romper, ¿sí? Si yo empiezo a rascar este hielo, voy a empezar a encontrar un tono cada vez más tirando al celeste y si sigo, cada vez más azul. El hielo, los colores que vemos, es un efecto óptico, ¿sí? El hielo cuanto más compacto es, más azul intenso, tirando al ultravioleta se ve. Lo que quiero mencionar es que ese hueco que está ahí, ¿sí? Son grandes crioconitas, ¿sí?
que cualquier objeto oscuro que se calienta con la temperatura ambiente empieza a fundir el hielo y empieza a hacer como un cono, ¿sí? Un cono de frío. Se pone peligroso. De este lado, pueden venir de a dos y van a ver que hay como puñados de arena. A la una, a las dos, y a la se hace plano. Vení. Puede venir alguien más. Véngalo. Zarpado. Wow. También se los conoce como agujero canino. Porque cuando lo ven todos dicen... Bueno, y nos vamos enterando de las diferencias que hay con el mini trekking. Una de las principales, obviamente, la duración, porque en uno estás 1 hora y acá vamos a estar 3. La segunda es que en el mini trekking hay un sendero marcado y acá no tenemos sendero, entonces vamos por donde los guías van mirando que sea más fácil. Después las vistas, porque uno está en el medio de la nada, en el mini trekking es como que estás más adelante del glaciar, entonces no queda tan llano. Y bueno, ahora se van a dar cuenta de lo que son las vistas y cómo es lo que decía él. El desnivel, o sea, los desniveles. Es muy zarpado, así que uno tiene una experiencia mucho más enriquecedora y además te van contando todo. Y realmente lo que le decía recién es como que te das cuenta de lo chiquito que sos en esta inmensidad, porque es una inmensidad, no lo puedes ni dimensionar. No, realmente es increíble. Miren esto. Ahora les contamos que tienen ahí algunos más, venga, hicimos un semicírculo. ¿Qué está pasando acá? Agua. Todo lo que se derrite de la superficie, el agua como gotas drena entre los cristales y cuando encuentra valles cóncavos se empiezan a formar cursos de agua como pequeños ríos. Depende cuánta agua se acumule y cuánta agua le entre a estas fisuras, ¿sí? Estos agujeros se van haciendo cada vez más grandes por la erosión. Se llaman sumideros, ¿sí? Adopta la forma de tubo y se va haciendo cada vez más grande. Sí, porque si alguien se cae, ¿cómo? Nada, no sé, vos Chau. ¿en qué Dios crees? Yo creo en Odín, por ejemplo, pero bueno, depende de cada uno, le rezás al Dios que... Okay. Y acá llegamos a un lugar plano, unas vistas espectaculares. No sé cuánto vamos de caminata. Estoy muy cansada. Es un poco cansador porque encima son pesados los grampones. 1 hora. Sí, 1 hora de caminata en el hielo. Estamos 200 metros más altos que donde se hace el mini trekking. Esa es otra gran diferencia. Pero no, las vistas de este lugar son increíbles. Ahora les vamos a mostrar, pero realmente vale muchísimo la pena. Bueno, algo que tienen es estos pequeños ríos que se forman para cargar el agua. Si se quedan sin agua con una botellita están súper bien, llegan acá y se cargan este lugar. Bueno, y miren la mesita que pegamos hoy arriba del glaciar Perito Moreno. Increíble, estamos parando a comer acá, una locura. Estas son las cosas que tiene el Big Ice que hace la diferencia. Las cosas que hemos visto
no se las podemos explicar, lo tienen que venir a vivir, si pueden realmente hacerlo, vale muchísimo la pena, porque miren lo que es esto. Estamos como que no podemos creer No hay lo que palabras. hemos visto todo el día. ¿Y vale la pena o no vale la pena? Sí, obvio que vale la pena. Tuve ahí que trabajar para venir. A ver, Pero- sí, requiere un esfuerzo físico, obviamente, ¿no? Pero se puede. Se puede totalmente. O sea, yo hace mucho que no hago nada. Y bueno, yo vos- nunca en mi vida, 30 años. y bueno, acá estamos, así que no sea un impedimento. Que no sea un impedimento venir porque realmente vale la pena. Obviamente si tienen que tener poder adquisitivo de hacerlo, pero la diferencia por ahí entre el mini trekking y este no es tan grande. Y yo la verdad que creo que lo vale muchísimo. Lo Muchísimo único porque que se puede complicar un poquito es la caminata por el bosque. Sí. Es un poco exigida. sí, para mí fue lo más intenso. Pero después sobre el hielo es tranqui. No, de estar comiendo, de estar almorzando, sentados en el glaciar, No tiene sentido. mirando todo esto, realmente es espectacular. Así que bueno, les vamos a seguir mostrando algunas cositas y cuando bajamos les terminamos de contar todo. Da para bajar derecho, bajan. Si no me esperan, les doy una mano. Bueno, estamos haciendo todo este quilombo para bajar a un lugar increíble. Esto, o sea, a medida que uno va avanzando y caminando va encontrando cosas. Eso es lo que tiene el Big Ice, que uno nunca sabe lo que va a conocer. Bueno, lo que les decía, está armando el camino en el momento, está haciendo una escalera como para poder volver a subir. Bueno, miren lo que es este lugar. Unos guías bajaron, obviamente nosotros no podemos por una cuestión de seguridad, pero es un túnel completo de hielo. No sé si ahí se ve un poco que va caminando uno de los guías, pero una cosa de locos. Qué tramposa es. Si lo querías dejar. Mientras no sea golpe a golpe. Bueno, y ya estamos acá arriba de vuelta. Nosotros anduvimos por allá, por el medio del glaciar. Esas eran las montañas que veíamos cuando estábamos comiendo y paramos. Y ahora bueno, ya estamos acá arriba de vuelta. Realmente increíble haber estado en el medio del glaciar Perito Moreno. Hemos llegado a la base Terminamos. nuevamente. Cansador. Es intenso. Es muy intenso, pero que no parás mucho. O sea, Sí, eso es lo que tiene. Sí. vas con el grupo sin parar. A lo sumo, sí, obvio, los guías igual le decís que estás cansado, te esperan, obviamente respetan eso, pero no son más de 2 minutos. Contado por reloj. Sí, hay que ir. Lo que pasa es que hay que respetar el tiempo del grupo. Quizás intenso es la subida al mirador, que si ven que se cansan mucho pueden obviarla. Optar no hacerla y entonces llegan como con más energía a lo que es el glaciar, porque es mucho. Pero después por ahí cansa un poco el andar con grampones. Uno cuando se saca los grampones es un placer. Mal. Pero la verdad que increíble, muy contentos de haber hecho esta experiencia. Increíble. Y bueno, mañana vamos a seguir conociendo el glaciar de otras formas, que se los mostraremos en este video. Acá cerramos el nuestro y a descansar las piernas porque estamos solo no puede ni hablar. No doy más. Pero bueno, no, la verdad que las cosas que van a ver en esta excursión, yo les aseguro que les va a quedar grabada para toda la vida porque Eso sí. es realmente único. No lo vimos, bueno, obviamente no lo vimos en ningún lado, pero realmente nunca estuvimos tan impresionados durante un recorrido que duró 7 horas. Así que bueno, a seguir conociendo Calafate y seguir asombrándonos de este lugar que es realmente increíble.